Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias. Bendito eres, Padre. Tome asiento, mi hermano. Muchas veces nos resulta sencillo criticar y juzgar, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Sí? Sí. Nos resulta sencillo criticar y juzgar a los demás, sin ponernos a pensar que con esto ofendemos a Dios. Pues Él nos ha mandado a que no debemos juzgar a nadie. Y lo peor es que lo hacemos sin darnos cuenta muchas veces. Y que muchas veces nosotros estamos actuando peor que a quienes juzgamos. Yo tuve una situación hace muchos años atrás. Recuerdo que una vez yo había cometido una falta, que para mí no era tan grave. ¿Vieron? Las faltas que uno a menudo comete no nos parecen tan graves, ¿verdad? Y que cuando reaccioné, cuando me di cuenta de lo que había cometido, estuve dispuesta a ir y repararla. Pero recuerdo que un hermano de mi misma iglesia en aquel tiempo me lo recriminó con toda severidad, que yo era un pecador y que no tenía derecho a servirle al Señor. Sic, textual. Es más, me dice que él ya no iba a trabajar más a la par mía por esto que había pasado. Y yo le pregunté si él me estaba acusando. Y me dijo que sí. Entonces le respondí que no tenía ningún derecho a hacerlo, tratándole de explicar lo que la Biblia decía al respecto. Él me respondió que a él no le interesaba, él interpretaba la Biblia a su manera. Y la verdad, saben, mi hermano, fue un momento muy difícil. Fue un momento que hizo que nuestra amistad se terminara. Hoy es el día que yo ni sé por dónde anda él, que realmente no sé los designios del Señor, si es que está en el Señor, a dónde lo debe haber llevado. Ahora, la pregunta es ¿por qué lo hizo? ¿Por qué hizo esto? Y posiblemente supongo que había celos enfermizos. Y la verdad, saben que el que juzga muchas veces está cometiendo pecados más grandes aún en su vida que aquel que quizás está en el error. Y esto no es lo peor. Lo peor es a veces que nos ponemos en el papel de Dios. Poneme Romanos 2, 1 al 3, versión NBI. Pablo le dice a los romanos: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Pablo aquí les está enseñando a los romanos de que el juicio no se debe realizar. Y al leer este párrafo nos podemos dar cuenta que hay una frase clave en él. Y la frase clave es quien quiera que seas. Esto denota, mi hermano, que no importa en qué condición te encuentres o en qué grado de autoridad tengas sobre la persona con la cual estás juzgando. No debemos de convertirnos en jueces de los demás. No podemos hacer eso porque nos condenamos a nosotros mismos y no nos diferenciamos
de los demás. Decile a 2 o 3 que tenés ahí a tu alrededor: no debo juzgarte. No debo juzgarte. Difícil, ¿no? Pero cuidado, cuidado. Esto es diferente a llamarte la atención y a hacerte una reprimenda cuando estás comportándote como no deberías hacerlo. Una cosa es emitir juicio y otra cosa es llamarte la atención y decirte: te estás equivocando. Proverbios 28:23 dice: el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. O sea, podemos reprender, podemos llamar la atención, podemos decirle: mirá, recapacita en esto porque me parece que no es así. Pero de allí a hacer un juicio hay un gran paso. ¿Por qué no debemos juzgar? Bueno, esta respuesta es fácil y es sencilla. Dios es muy específico cuando dice que no tenemos que hacerlo. Dios dice que es inexcusable quien quiera que juzga. La primera parte, ¿sí?, de lo que acabamos de leer del verso 1 dice: por tanto, no tienes excusas tú. Y cuando dice que es inexcusable, quiere decir que no hay excusa para decir que podemos hacerlo. No tenemos ninguna excusa, ningún derecho, ninguna autoridad que diga que debemos hacerlo. No existe ninguna razón en el mundo, mi hermano, para esto. Dios te dice: no lo hagas y punto. ¿Por qué no debemos juzgar? Porque cuando juzgamos a otro, nos condenamos a nosotros mismos. El verso sigue diciendo: pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo. ¿Y por qué dice que nos condenamos a nosotros mismos? Nos condenamos porque estamos incumpliendo lo que Dios ordena. Y cuando vos no haces lo que Dios te dice que tenés que hacer, estás incumpliendo y te estás condenando. Y debemos tener muy en claro este concepto, mi hermano, que cuando desobedecemos a Dios hay condena sobre nuestra cabeza, hay consecuencias de nuestra desobediencia. Y el tercer punto, porque cuando juzgamos hacemos lo mismo. El verso 1 sigue diciendo: ya que practicas tú las mismas cosas, ¿qué derecho tenés de juzgar a tu prójimo? En el momento de juzgar, nosotros estamos actuando igual o peor que la persona a quien estamos juzgando. Recuerden recién mi experiencia de hace unos años, varios años atrás, que conté al inicio de este mensaje. Yo recapacité y quise intentar arreglar las cosas, pero la respuesta terminó siendo peor que lo que había sucedido. El juicio de esta persona sobre mi vida ni me dio tiempo de decirle: perdón, me equivoqué. Debemos tener mucho cuidado, mi hermano. Debemos tener temor de nuestras reacciones, ser temerosos de nuestras reacciones, y por eso es fundamental presentarnos delante de nuestro Padre Celestial en oración, para que sus palabras estén en nuestra boca al momento de hablar, y que no sea nuestra lengua humana la que hable, sino las palabras que Dios ponga en tu boca. Solo hay uno que es capaz de juzgar con justicia. Solo uno. Jeremías nos dice: pero tú, Señor, Todopoderoso, que juzgas con justicia, que pruebas los sentimientos y la mente, déjame ver cómo te vengas de ellos, porque en tus manos he puesto mi causa. ¿Por qué solo Dios es capaz de juzgar con justicia? Y esto tiene una respuesta también sencilla. Solo Él, solo Dios puede escudriñar la mente y el corazón. Por lo tanto, Él sabe bien lo que está pasando dentro de la persona. Recordá que Él te conoce desde el vientre de tu madre y te ha conocido desde el momento que dio a luz hasta el día de hoy. Él sabe todo sobre vos. Él escudriña
tu mente y tu corazón, y lo ha escudriñado durante todos estos años. Él es el único, por lo tanto, que tiene la capacidad de juzgar con justicia, de no equivocarse en aquello sobre lo cual hace juicio. Él es el único capaz de poder hacerlo, porque lo hará con la justicia del cielo, porque solo Él es justo. Solo Él puede conocer bien las razones, solo Él puede conocer bien las causas de lo que el hombre hace. Nosotros no podemos saber las causas a ciencia exacta de por qué la gente actúa como actúa, pero Él sí. Decirle al que tenés a tu lado, te descubrieron, te han descubierto. Pues la razón principal para no juzgar, mi hermano, lo relata Mateo 7. Así que poneme Mateo 7 del 1 al 5. Así lo enseñó Jesucristo. Y no solamente lo enseñó, sino que lo vivió y lo demostró vividamente en su vida. Mateo 7:1 comienza diciendo: no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a la viga que está en tu ojo? ¿Por qué puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Cuáles son las razones entonces por las que no debemos juzgar según la Biblia? Primero, no juzgar para que no seamos juzgados. Primera regla. Segunda regla, porque con el juicio con que juzguemos, en la misma medida nosotros seremos juzgados también. Y el tercer punto de esto es porque con la medida con que medimos, seremos medidos. Pero hay una razón todavía aún más poderosa, mi hermano. Cuando estamos juzgando, solo somos capaces de ver la paja en el ojo ajeno y de no ver la viga que está en nuestro propio ojo. No nos presentamos delante de un espejo a ver qué viga tenemos nosotros. Simplemente vemos la paja, la astilla en el ojo ajeno. Y Jesús nos hace ver algo que es triste. Es que somos capaces de decir al hermano: déjame sacarte la paja de tu ojo, y no llegamos a ver la viga que está en el nuestro. Y por este motivo el Señor nos llama hipócritas. Palabra fea, hipócrita, ¿no? Pero el Señor te puede llegar a llamar hipócrita si no mostramos como tales ante Él. Cuando juzgamos y no tomamos idea ni tomamos noción de lo que hacemos nosotros. Llegamos al extremo de no ver, llegamos al extremo de no aceptar las grandes faltas que nosotros cometemos, que es la viga en nuestro propio ojo. Y esto significa que cuando estamos juzgando a otro, mi hermano, no echamos de ver que nosotros estamos en peores condiciones a veces, que nuestra falta es aún peor. Tengamos cuidado con esto. El Señor nos da una recomendación, y yo en esta mañana te pido que realmente la tomes en cuenta. Antes de juzgar a otro, debemos analizarnos y vernos a nosotros mismos, ver nuestras propias faltas, y solo entonces podríamos ser capaces de ayudar al hermano con sus pecados. Pero esto no quiere decir que juzguemos, sino que hasta que estemos nosotros limpios de pecado, recién ahí podremos ayudar al hermano con sus problemas. Es decir, que mucha agua debe pasar bajo el puente hasta que cada uno de nosotros logremos poder hacer algo de esto por el otro. Revisemos nuestra vida, fijémonos hasta dónde nos dejamos limpiar por el Señor para poder ir y ayudar al prójimo. Jesús nos dio un precioso ejemplo.
quien aún él, siendo Dios en la tierra, juzgó a la mujer adúltera. En Juan capítulo 8:10 nos habla que entonces dice, él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, le dice la mujer. Entonces Jesús le responde, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de perdón, nos ha amado tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Él no nos acusa cuando nos llama. Él no nos acusa cuando nos llamas. Él simplemente te llama. Él ofrece perdonarte. Eso es lo que Él hace. Y en lugar de juzgarnos, va y da su vida por cada uno de nosotros. Qué maravilloso que es nuestro Señor. Así que, ¿qué derecho tenemos nosotros de juzgar a otros? Pues ninguno. Si ni Cristo, siendo puro, siendo perfecto, siendo el Dios encarnado, ni Él lo hizo, ¿qué derecho tenemos nosotros? Él no condenó ni a la mujer adúltera, sino que la perdonó. Pero sí le hizo una advertencia. Le dijo, vete y ya no peques más. Esa debe ser nuestra actitud. Esa debe ser nuestra actitud. No debemos de convertirnos en jueces, sino la de saber que cada uno de nosotros está siempre al filo del abismo ante el pecado. Todos nosotros, todos los días, caminamos al filo del abismo del pecado y que solo Dios es juez, solo Dios es juez y que Jesús es nuestro abogado, defensor, quien intercede por cada uno de nosotros ante el juez supremo, nuestro Padre Celestial. Toma la actitud de oración. Yo voy a pedir, por favor, que pase adoración. Vos, hermano y amigo, que en esta mañana has escuchado este breve mensaje de la palabra de Dios. Yo quiero hoy invitarte a que entres a la gracia del perdón. Que si tenés por costumbre ser juez y juzgar a los demás por la paja que tienen en su ojo, pues yo te invito a que entres a la gracia del perdón y puedas presentarte delante del Señor y decir, Señor, perdón por la viga en mi ojo. Ayúdame, Señor, a deshacerme de ella. Quiero invitarte a que recibas a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador personal, si es que aún no lo has hecho. Si es que aún hay alguien en esta sala, en esta mañana, que aún no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal, pues la invitación está abierta a que lo hagas. Debes de saber que la gracia del perdón solo se puede discernir espiritualmente. Y para esto es necesario, mi amigo, mi hermano, que nazcas de nuevo. Si no, no vas a poder comprender, no vas a poder entender el perdón del Señor. O para vos, mi amado hermano, que necesitas volver a tener esa experiencia reconciliadora con tu Padre Celestial, que te das cuenta que por un tiempo has estado separado, distante, cerca, porque quizás te congregás, pero distante en la relación con tu Padre Celestial. Él te está dando una segunda oportunidad en esta mañana. Él quiere que te acerques nuevamente a Él, que abras tu corazón. Solo tienes que hacer una breve oración, una oración que brote de un corazón arrepentido. Y solamente le tenés que decir lo siguiente. Repetila conmigo si es que esta es tu situación, que estás por primera vez recibiendo al Señor Jesús como Señor de tu vida y Salvador, o estás reconciliándote, acercándote
achicando distancias con tu Padre Celestial. Decirle simplemente: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Y creo que Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Y me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar en una cruz. Y gracias, Jesús, por salvar mi alma en esta mañana. Gracias, Señor, por darme otra oportunidad a aquellos que quieren reconciliarse con el Señor. Gracias porque me das otra oportunidad. Gracias porque tu paciencia y tu amor me acercan nuevamente a ti. Quita, Señor, la viga de mi ojo, si es eso lo que me ha permitido alejarme de tu presencia. Reconcíliate con el Señor, mi hermano, en esta mañana. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén.